Bueno, la historia es la siguiente. Como ustedes saben, tenemos una librería favorita en Medellín que se llama Books. Y un día, dando un paseo por las estanterías, me topé con un libro. Bueno, mejor dicho, un librito. No tiene más de 150 páginas. Es un libro de cuentos. Y lo que me llamó la atención no fue el título, sino la autora. Tenía nombre como de conocida, Juliana Restrepo. Así que me llevé el libro que se llama La Corriente y leyéndolo. Los que vienen de Medellín tienen menos aguante con el vino. A las 2 horas la monita de Vita ya estaba rerrascada. Vita y yo hablábamos de nuestras mamás, muertos de la risa en un tono de ironía, que doña Mara tal cosa, que doña Cristina tal cosa, y Juan Felipe había empezado a hablar de una estupidez después de otra. Parce, Esteban ok y la Laurita ok, pero al tal Juan Felipe que me lo empaquen. Mi hermana y yo lo pusimos Legrand Juan Felipe. En esa llegó un novio francés que tenía mi hermana en esa época, David, que hablaba perfecto español y que ya entendía nuestro origen y sus personajes. Le escribía a Javier, un amigo frencho, para que cayera. Legrand Juan Felipe seguía hablando. Por pereza de hablar con esos manes, el frencho de mi hermana se hizo el que no hablaba ni entendía español. Esto está muy bueno. Deberíamos entrevistar a la escritora. Que él, Juan Felipe, era emprendedor mayas, que tenía una startup de coworking space, que una chimba porque ya había hecho no sé qué mierda, que sí, que a él en la universidad no le iba tan bien, que tercerió cálculo, pero que eso que importaba porque ahora era el más teso de todos sus amigos, y que los que eran nerdos tenían trabajos de mierda de 7 a 5 en empresas, mientras él hacía todo lo que se le daba la gana. Chimba marica huevón, quítenle el vino a ver si deja de hablar pendejadas, que se había comprado un reloj de 500 euros en el aeropuerto de Madrid, míralo. Que uno lo que necesita es amigos y networking y social media y hablar una palabra en inglés y otra en español. Bobazo. Que Europa, chimba, pero que lo más chimba era España, porque había mucho país allá que había conocido en un edificio donde vivían 20. Imagínate, y en un apartamento puras chimbitas. Chimba, marica, huevón. Listo, ya puse a grabar acá. Bienvenidos, este es el 4º episodio de la 5ª temporada de 13%, un podcast sobre el trabajo y la carrera profesional. En el episodio de hoy, la historia de Juliana Restrepo, la escritora del maravilloso libro de cuentos La Corriente. Un episodio que más que de libros va a ser sobre colores. Quédense con nosotros y hasta el final para saber por qué. La historia de Juliana Restrepo tiene 2 partes. La primera se llama Negro. Si los pusieran a escoger una música para representar el color negro, ¿cuál escogerían ustedes? Nosotros diríamos que el negro suena algo así. La historia de la Juliana escritora empieza de todos los lugares posibles en Twitter. Y un día estaba en Twitter y en el feed publicaron que iban a abrir un taller de escritura con Héctor Abad, y eso era como las 12 del día. Y yo leí eso en Twitter y yo voy a mandar mi candidatura. Había que mandar algo que uno hubiera escrito, y entonces yo tenía muchas cosas porque tenía pues 5 años de cosas que había escrito, entonces escogí lo que más me gustaba. Me acuerdo que escogí como una descripción de un almuerzo que nos invitaron en un apartamento unos señores que eran muy, muy queridos. Y también escogió... Me acuerdo que mandé una descripción, yo nado, a mí me gusta nadar, una descripción como cuando uno se clava a la piscina y nada, las primeras piscinas. Eso mandé y eso me gustaba, pues era, yo no se lo había mostrado nunca a nadie, pero era algo que me gustaba, pues esa parte. Pero había que escribir una biografía narrada. O sea, poner los datos verdaderos de uno, pero como narrados. Y eso me tocó escribirlo como en 3 horas. Yo llegué llorando donde mi esposo y yo, Andu, esto es lo peor, porque obvio yo era groupie de Héctor Abad y entonces yo dije, lo peor es que él va a leer eso, él va a saber todos mis datos porque ahí sale todo lo que soy yo. Y eso está horrible, qué pena. ¿Cómo le manda uno esto al escritor que más le gusta? Y yo era pero así traumatizada. Aunque en el momento creyó que había escrito la autobiografía más horrorosa de la historia, que no solo no la iban a aceptar, sino que se iban a burlar de ella, Juliana Restrepo fue admitida en el taller de escritura.
Ese taller, que se supone que iba a durar 6 meses, terminó durando 4 años. Y con una gente espectacular, eso fue lo máximo. Y entonces yo ahí volví a tener lectores y tareas, entonces nos ponían tareas. Y esos cuentos eran, yo estaba embarazada o ya iba a tener mi primera hija, eso fue hace 9 años, y esos cuentos eran las tareas. Esas tareas del taller de escritura hoy son los cuentos de su libro La Corriente, como por ejemplo mi preferido, sobre una tutora que le da clases de matemáticas a los niños ricos de su ciudad y de refrigerio le sirven Milo y sándwich de jamón y queso. Cuando llegué por primera vez a la casa de Tomás, me sentaron en una mesa de madera rectangular muy moderna que tenía 8 sillas forradas en cuero. Me impresionaron las líneas en ese apartamento que hacía que se viera como un dibujo preciso en el que nada se podía salir de su lugar. Una señora bajita, carindiecita, con un delantal azul oscuro y encima uno blanco y unos crocs y una cola de pelo cepillado que escondía un pelo café muy churrusco, me preguntó qué quería. Esa primera vez no pedí nada de comer, solo agua. Nunca pedía nada en las primeras clases. Le recibo un vasito de agua, muchas gracias. Tomás pidió sándwich de jamón y queso y Coca-Cola. Empezamos. Una señora alta, mona, muy blanca, casualmente también vestida de azul oscuro, me saludó desde cierta distancia. Era casi bonita, no tenía nada simétrico en su cara, ni en su nariz, ni en sus ojos, ni en su cuerpo, pero era lo que yo llamo una mona desabrida, nada feo ni nada guau. Melissa, le agradezco mucho que haya empezado hoy, estoy feliz de que si tuviera tiempo. La voy a tratar de usted y de señora, pensé. No, con mucho gusto, Mónica, afortunadamente no tenía ningún otro alumno estos días. Bueno, los dejo, Tommy, bien juicioso. Tomás la sacó de la sala con la mirada. Tomás tenía 12 años. A ver, una aclaración, porque es que así contado parece como que Juliana de la nada conjuró un talento para escribir y en su primer taller de escritura a punta de tareas produjo tremendo libro de cuentos. Por supuesto no es así, Juliana ha escrito toda la vida, solo que antes lo hacía solo para ella en una especie de diario. Bueno, que en realidad sí es un diario, solo que a ella le parece mañé ese nombre, entonces lo llaman notas diarias. En ese diario, en todo caso, Juliana escribía lo que vivía y lo que observaba. Yo creo que sí, yo sí soy muy observadora. La gente a veces piensa que no, porque yo soy muy conversadora, entonces yo como que interrumpo y hablo muy rápido y en las reuniones estoy como toda activa, entonces no es el típico introvertido que está como observando, pero la verdad es que yo sí estoy observando todo el tiempo y oyendo. Incluso soy muy mala vecina del transporte público, si ustedes se sientan al lado mío, porque me pego unas oídas y unas historias buenísimas. Entonces, soy más mala vecina. Y siempre estoy mirando, e incluso eso es lo que yo escribo. O sea, por ejemplo, en la última entrada de sus notas diarias se escribió sobre... Me monté en el metro y nos encontramos con un señor de Venezuela que acababa de llegar a la ciudad. O sea, acababa de una mula, se montó en una mula y bueno, y fue muy fuerte. O sea, yo me fui conversando con él y le ayudé y estaba muerto del frío. Fue una cosa muy fuerte. Pero yo me di cuenta que él era eso porque yo al entrar al metro había como un señor que iba muy lento adelante y yo primero dije, este señor sí está lento. Pues pensé en mi cerebro, pues, y este señor sí está lento porque está entrando lento al metro a las 7 de la mañana, pues pensé. Pero después me quedé observando y dije, no, él tiene algo, pues como él tiene algo, porque estaba como entumido, como cuando la gente está como entumida. Y después él se sentó en el piso y yo dije, no, hay que ayudarlo, pues él está mal, le pasa algo. Entonces después una señora que se dio cuenta también le dio la silla y ya me quedé conversando con él, pero fue porque yo lo estaba mirando. Quizás había otras personas que no lo estaban mirando, fue porque yo lo estaba mirando, pues que al final conversé con él, fue muy impactante. Entonces yo todo el tiempo estoy mirando. Juliana Restrepo no llegó a ser escritora porque desde pequeña hubiera tenido una vocación. No se imaginen a la niña recostada en la cama leyendo Alicia en el País de las Maravillas, cuando de pronto se filtra un halo de luz que le indica que su destino es ser escritora. Pues nada que ver, su llegada a la literatura fue más bien azarosa. Cuando estaba haciendo el doctorado, yo estaba muy aburrida haciendo el doctorado. Muy feliz en París, pero muy aburrida haciendo el doctorado. Fue un doctorado duro. Hay doctorados más fáciles, hay unos que son horribles y el mío fue horrible. Y entonces yo ahí me volqué como
de forma exagerada a la lectura y a la escritura. O sea, leía y escribía como hace muchos años no leía y escribía, pero privado, ¿cierto? Entonces escribía lo que me pasaba en París, pero escribía también, a veces estaba muy aburrida en el laboratorio, entonces me ponía a escribir de cosas de Colombia como para irme para otra parte. Escribía y leía un montón, hasta el último 6 meses me tocó prohibirme de leer, solo podía leer en la mesa de noche porque si no, entonces no terminaba el doctorado. Así es, Juliana se volcó a la literatura por aburrición. La tenía aburrida el doctorado que estaba haciendo en París. Y ustedes ya saben este cliché. Cuando la vida real está aburrida, ahí está la literatura para rescatarlo aún. Juliana Restrepo no es solo escritora. Y eso no debería sorprendernos. Ya dijimos que esta historia tiene 2 partes. Ya vimos negro. Sigue entonces blanco. Entonces los físicos somos, por ejemplo, buenos para simplificar, para coger una cosa compleja, por ejemplo el tráfico de la 26 en Bogotá, complejo, y hacerle un modelo, y después resolver ese modelo, ¿cierto? Pero uno se vuelve muy bueno para simplificar, y a mí eso me parece que, y para ser como conciso y concreto, y nos interesan más las vainas que son, por ejemplo, si uno puede escoger entre 2 modelos, uno que tiene 4 ecuaciones y uno que tiene una, uno escoge el de una porque nos interesa lo más conciso y simple. Y a esto suena el color blanco. ¿En serio? Feynman es uno de los físicos más importantes de principios del siglo pasado, gringo, súper nerdo desde chiquito, desarmaba radios desde chiquito. Estamos hablando de Richard Feynman, físico, profesor, muy famoso por sus clases legendarias. Probablemente han escuchado hablar de él, tiene varios libros bestsellers. Palabra de bestseller que es inusual cuando uno habla de libros de física. Y un poco inusual para ser físico porque no solo era muy teso en la física que hacía, sino que era interdisciplinar. Entonces le gustaba la biología, pero también le encantaba descifrar códigos. Entonces, por ejemplo, le encantaba abrir cajas fuertes. Entonces él trabajaba allá donde estaban haciendo la bomba atómica un rato, yo creo en Los Álamos, y se ponía a abrirle las cajas fuertes a todos estos de seguridad de Estados Unidos y le pegaban, yo creo, unos regaños. También tocaba 2 tamborcitos que ahorita no me acuerdo cómo se llaman, y era un profesor buenísimo. Hay 3 libros que se llaman Feynman Lectures, pues las clases de Feynman, y que abarcan toda la física, pues hasta ese momento, ¿cierto? Y la forma en la que él explica la física es totalmente inusual. Creo que no lo hemos dicho todavía, así que ahí va. Juliana Restrepo tiene un doctorado en física. ¿Sabes qué duda he tenido yo, Juliana? Si uno debería vivir diferente a raíz de la física cuántica. Pues como que si uno entiende la física cuántica, eso debería modificar de alguna manera el comportamiento de uno en su vida cotidiana, porque pues... No, yo creo que uno... No, pero yo creo que primero no le pasa a uno nada si vive sin entender la cuántica. Pues, o sea, uno puede seguir tomando tinto, bailando, todo. Esa es una respuesta buena. La otra es que yo creo que no tanta gente la entiende del todo, ¿cierto? Hay una parte que es los cálculos, y los cálculos son fáciles. A lo largo de su vida, cuando ha tenido que tomar decisiones trascendentales, Juliana Restrepo se ha dado cuenta que para ello los lugares importan, y mucho. Cuando iba a decidir qué carrera estudiar, Juliana sabía que quería algo que le ayudara a entender más el mundo, pero no sabía si la mejor aproximación era desde las humanidades o desde las ciencias. Un dilema que resolvió por vía de la geografía. Y fui a la Universidad de Antioquia, pues físicamente, fui a visitarla, me fui sola, que es en Medellín donde uno puede estudiar física, y me encantó el lugar. Esta es una respuesta superficial para una pregunta profunda. Pues si uno entra a la Universidad de Antioquia, por la portería que es la de ferrocarril, es muy bonita, hay como unos árboles súper grandes, y pues todas las universidades son parecidas, como no es muy distinta a la Nacional de Bogotá, ¿cierto? Pero a mí me parece muy bonito ese lugar. Entonces yo de pronto había entrado a jugar softball, que yo hacía deporte, pero no había entrado a la Facultad de Ciencias, y fui y hablé con unos profes, y lo que hablé me gustó, y me inscribí. Así fue como decidí.
También a la hora de definir su maestría, los lugares tuvieron un peso enorme en la decisión. Bueno, y París también. Yo escogí la maestría no solamente como qué quiero estudiar, sino qué quiero estudiar y será que hay esto en París. Eso fue como porque me quería ir a vivir a París. Sí, con París yo también tengo una conexión muy fuerte. Viví allá primero 1 año y luego 5, pero hace ya 10 años. Y esa es una ciudad muy bella, es que uno se va en bicicleta al trabajo y pues cuando les decía acceder a la belleza, eso es belleza pura todo el tiempo, 20 minutos de belleza arquitectónica, pues de otras bellezas, pero es muy estimulante vivir allí, es muy bonito. No estamos exagerando cuando decimos que en la vida de Juliana los lugares tienen una importancia primordial, tanta que incluso su trabajo actual la trajo, al menos en un principio, más por las oficinas que por cualquier otra cosa. Cuando todavía no trabajaba en el Parque Explora, Juliana fue a reunirse con la directora de comunicaciones para planear un congreso de físicos que quería hacer en las instalaciones del parque. Y yo entré a las oficinas y yo pensé, yo quiero trabajar aquí cuando deje de ser profesora. Pero pues un pensamiento así como en ese momento random, porque pues yo estaba planeando una conferencia y yo estaba bien, ¿cierto? Yo estaba bien siendo profesora, pero pensé eso. Cuando Juliana hace memoria del momento en que se enteró que había sido admitida para física en la Universidad de Antioquia, pues no es sorpresa que de lo que se acuerda es de un lugar. El día que iba a sacar la cédula, y la cédula uno la sacaba en las Torres de Bombona, que son unos edificios, un edificio hermoso, yo no me acuerdo el nombre del arquitecto, pero es hermoso en el centro. Y estaba yo con mi mamá, y yo creo que con unos primos que nacen la misma semana que yo, y estábamos haciendo la fila, y alguien dijo que en el periódico ya habían salido los resultados de la Antioquia, porque en ese momento yo pues ya van a saber que soy como de la tercera edad, eran en periódico, salían en el periódico. Entonces cogimos el periódico ahí de la tiendita que había ahí al lado en el centro y empezamos a buscar y ahí me di cuenta que pasé. Pero entonces me acuerdo exactamente dónde estaba, porque fue como un momento muy raro, porque estaba sacando la cédula con unas escaleritas ahí en el centro y me di cuenta que pasé. A uno desde afuera le parece que la física es muy difícil, especialmente a los que en el colegio a duras penas pasamos física con algo así como 70 sobre 100. Pero lo cierto es que para quien pasa a física en la universidad, la dificultad intrínseca propia de la disciplina no es el único problema. Absolutamente, el 100% de las personas, el 100%, o sea, no el 95%, no, el 100% de las personas conocidas de mi familia, cercanas, no cercanas, del colegio, el 100% me decían de qué va a vivir, quiere ser profesora, qué pesar Juliana, cómo se va, como quien dice, a desperdiciar su talento estudiando física, los papás de mis amigas. Y pues uno es muy chiquito, uno a los 18 años es muy chiquito, entonces yo estaba como convencida, pero yo tampoco era una persona como rebelde, sino que yo era del común. Entonces yo de todas maneras decía, pues donde me salga el tiro por la culata y toda esta gente, el 100% de la gente que yo conozco tenga razón. Una cosa es tener un par de detractores. A fin de cuentas, toda decisión trae una cuota garantizada de escépticos. Pero otra cosa muy distinta es solo tener detractores. Imagínense eso, que el 100% de las personas les pregunten una y otra vez, ¿y usted de qué va a vivir? Pues eso es muy fregado, pero la ciencia es cero prestigiosa en un país como el nuestro. E incluso ser maestro, que no debía ser como es que vas a estudiar física, solo vas a poder ser profesora. Eso también está en total desprestigio. Entonces, no solo no era cool ser física, sino que también era horrible ser profesora. Y mucha gente, pero todo el mundo me decía que qué iba a hacer. No solo es que la física tenga mala fama, también ser profesora, que es la forma más usual de ejercer la física, está mal vista. La verdad es que en esa caricatura que se perpetúa sobre la carrera de física hay mucha ignorancia. Ese fatídico de qué va a vivir es incluso una pregunta más acertada para otras carreras que, aunque son aceptadas socialmente, en promedio tienen salarios inferiores a los de los físicos. Además que, por ejemplo, digamos estadísticamente, si uno ve las estadísticas, había unas carreras que ninguna carrera me parece mala, ninguna. Pero también, digamos, desde el punto de vista de cuánto ganan los profesionales de distintas carreras, esta gente estaba equivocada. Porque incluso hay unas carreras en Colombia, por ejemplo, que hay muchos, no sé.
Viendo que eran tantos los que descreían de su decisión, Julián aceptó hacer una especie de experimento vocacional. Durante su primer semestre universitario estudió simultáneamente otra carrera, ingeniería mecánica. El experimento solo duró un semestre. Al finalizar, ya cuando sus padres estaban más preparados para procesar la decisión impopular, se volcó definitivamente a la física. Hoy Juliana es PhD en física y ya tiene evidencia suficiente de que, aunque impopular, su decisión no fue equivocada. Pero a mí me da una felicidad en este momento como es que pone la gente como en Instagram, como mamá estoy triunfando. Como a mí me da una felicidad ver a esos señores, por ejemplo los amigos de mis amigos, los papás de mis amigas, y decirles como a ver mi amor, ¿qué era lo que vos me decías? Porque es que eran muy cansones y me parece que estaban muy equivocados. Lo bueno de que Julián haya decidido estudiar física a pesar de los detractores es, primero, pues que le ha ido bien y no se ha muerto de hambre como le auguraban los papás de sus amigas. Además que tanto en París como en Medellín ha podido ser profesora, cosa que le encanta. Para acabar de ajustar, hoy tiene un trabajo como directora de contenidos del Parque Explora en el que está muy contenta. Pero lo realmente bueno de que Juliana haya decidido estudiar física es que nos da pie en 13% para hacer nuestro primer episodio científico. Uy, juepucha. Yo no creo. De pronto, no sé, yo no creo. Así es, están a punto de presenciar un hecho histórico. Y es que nunca antes gente que nunca entendió nada de física, que pasó raspando la materia en el colegio, ha tenido el descaro de hacer un podcast sobre las carreras profesionales vistas desde la física y en concreto, la ciencia de los colores. Uy, juepucha. Con ustedes, los colores de Juliana. Qué risa. Los colores como tema han confundido a los físicos desde siempre. Hasta los físicos de toda la vida. Piensen que inclusive el mismo Isaac Newton le dedicó horas, meses y años de su potencial mental a rumiar esta cosa extraña que son los colores. Ustedes saben que los físicos cuando están frente a un tema difícil hacen experimentos mentales. Y como hoy no las estamos dando de científicos, hagamos entonces el primer experimento mental de 13%. Imaginen una mata. ¿De qué color es esa mata? Ustedes dirán probablemente que esa mata es verde. Pero entonces aquí viene la pregunta verdaderamente interesante. ¿Ese color que ustedes ven, el verde, es decir, es un fenómeno objetivo o es producto de su mente? La tentación es a creer que obviamente esto no es un invento de la mente. Pero ¿cómo pueden estar tan seguros? La buena noticia es que Isaac Newton, aburrido en unas vacaciones, resolvió esto con un experimento. Por supuesto no vamos a explicarles el experimento, no se les olvide que no somos ni los mejores en física, ni tan descarados. Pero el caso es que la conclusión de Newton fue una revelación en la física. Los colores sí tienen una realidad objetiva. Esa mata que tienen enfrente tiene un color objetivo. Si por alguna razón ustedes tuvieran visión a blanco y negro, eso no desmentiría el hecho de que esa mata tiene un color. Pero claro, hay un problema. No porque un objeto tenga un color objetivo quiere decir que en nuestra percepción podamos capturar exactamente ese color. Los colores que vemos, aunque provienen de realidades objetivas, no dejan de ser trucos de la imaginación. La ciencia de los colores nos dice que hay una dualidad. Una cosa es la realidad exterior y otra la realidad interior. Las dos cosas son verdades. Los colores existen allá afuera, pero también existen de forma diferente en nuestra mente. ¿En serio? Esta brecha entre la realidad y la percepción, y por eso estamos hablando de esto, también ocurre en el trabajo, en las carreras de cada uno. Pasa, por ejemplo, con este tema tan famoso del síndrome del impostor. Hay una realidad objetiva en la que uno, por decir cualquier cosa, es un trabajador sobresaliente, digamos que un 8 de 10, pero la percepción que uno tiene de uno mismo es que apenas es un trabajador promedio, un 5 de 10. Esa brecha de la realidad de 3 puntos genera el síndrome del impostor. Ese que le hace creer a uno que en cualquier momento lo van a descubrir como un farsante. Y bueno, ya mucha ciencia hasta acá. Ilustremos lo mejor con una historia. Como ustedes saben, y si no lo saben, pues lo saben desde este momento, los doctorados son difíciles. Los doctorados pueden ser trágicos de muchas formas. Y cuando uno hace un doctorado y tiene amigos que hacen doctorados, entonces uno conoce todas las posibles formas de que sean trágicos, ¿cierto? Y hay una común que es que igual eso es una vaina en la que usted lo tiran 4 años o, bueno, 3 o 5 y usted tiene una pregunta muy amplia y usted misma maneja ese tiempo y usted no sabe
si usted va a llegar a la respuesta a esa pregunta o si va a encontrar tantas dificultades que le va a tocar cambiar de pregunta. Al menos así funciona en ciencia. Entonces ya yo creo que hay una dificultad intrínseca que tiene que ver con uno enfrentarse solo a esto, ¿cierto? Sin saber cuál es el final, porque toda la vida académica antes de eso tiene final. O sea, toda la vida, una materia, vos sabes que necesitas para ganar. Una maestría, y casi todos los trabajos también de maestría, son preguntas que también son más cerradas. Entonces, esa es la primera parte donde vos te enfrentas a algo que no sabes cómo puede terminar, y yo creo que eso tiene una dificultad per se. Pero la mía fue una historia de un lado de abandono, porque mi directora de tesis, que era una señora muy buena, que soy amiga de ella ya, que se llama Chitra, una india, me abandonó en la mitad de su doctorado, tuvo un hijo y me abandonó, o sea, me abandonó literal, o sea, se fue de la ciudad, se fue y me dejó en manos de... Juliana es muy decente como para decirlo así, entonces digámoslo nosotros. Cuando su directora de tesis la abandonó, Juliana Restrepo quedó en manos de el malo de la historia. Que fue una experiencia laboral durísima, porque ahorita ya yo desde el futuro, pues, yo creo que era cargada de maltrato laboral y de unas cosas que yo no era capaz de nombrar. Entonces era esa dificultad de tener ese problema tan grande y estar muy muy mal acompañada con un señor que me decía que mi trabajo era despreciable. Pues la palabra en francés es como la de inglés, negligible, pues negligible, que mi trabajo era negligible. Y uno estar en una etapa de la vida, y eso lo queda a uno hasta mucho después sonando en la cabeza, ¿cierto? Y uno estar en una etapa de la vida donde no entendía que él no tenía derecho a hacer eso conmigo, ¿sí me entendés? O sea... Fue tan fuerte la experiencia que vivió Juliana bajo este mal jefe, que tiempo después, cuando volvió a su oficina, su cuerpo recreó el dolor de estómago que le solía generar la mera idea de su jefe. Y me acuerdo de lo que sentía cuando abrían la puerta y yo pensaba que era Sebastián. Me acuerdo que me daba como un dolor de estómago, la cosa más horrible, y mucho después fui a visitar a un amigo mío que todavía trabaja allá, que se llama Marco, y no sé por qué me senté en esa silla, pues sin culpa, y me dio una cosa estomacal horrible, y yo le dije, Marco, vámonos. Todavía me acuerdo lo que sentía acá, eso era horrible. Bajo el régimen de su tutor de tesis, Juliana no solo sufrió, sino que, peor, se creyó el cuento de que la percepción que su jefe tenía sobre ella era la realidad. Que cuando él le decía tu trabajo es negligible, despreciable, era porque su trabajo en realidad era despreciable. Y todavía peor, que ella era despreciable. La tortura se extendió durante muchos meses y aunque Juliana, ya lo dijimos, es muy decente como para tramar una venganza, tuvo momentos, digamos, de venganza indirecta. Porque ese señor, él era, yo creo, bueno, yo ahorita con los años yo creo que él tenía muchos problemas mentales y todo. Y él no era capaz, él por ejemplo si llegaba y encontraba una persona sentada en el escritorio, no era capaz de pararlo, sino que se bloqueaba y se iba. Los franceses hay unos muy geniales. Y había unos profes, un profe que era un izquierdoso francés, activista, alegaba por todo y con un humor espectacular. Y era amigo mío como del café, pues nos caíamos bien. Y él también odiaba a mi jefe. Y entonces ese man le hacía unas bromas porque le ponía a los practicantes a sentarse en la oficina de él cuando él dejaba de ir muchos días. Y entonces me acuerdo también de como mi momento en el café y yo disimulando porque yo no le podía decir a toda la gente que yo lo odiaba, ¿cierto? Y menos a los profesores, pero que Julián le estaba contando a Marco, mi amigo, como que no sabes lo que le hice a Sebastián, le puse la practicante nueva a sentarse en el escritorio de él y yo decía por adentro, gracias por esto tan bueno. Entonces yo me moría de la felicidad de pensar que se iba a tener que ir, pero esto es muy macabro, pero yo me parecía lo mejor, porque además yo no lo había diseñado la broma y me parecía lo mejor que se le hiciera, ¿no? Pero eso fue muy duro. Yo escribía poemas, no voy a decir el nombre, pues aunque él nunca va a ver este podcast. Escribía poemas contra él, escribía cosas que eran solo para él, escribía cuentos donde él era el protagonista. Es que era muy horrible, eso fue muy horrible. Y en los cuentos, ¿qué le pasaba al jefe al final?
no, todo, se moría, o sea, masacre, o sea, Kill Bill, o sea, lo encontraban muerto los vecinos porque nadie lo conocía, entonces lo encontraban muerto muchos días después. Pero eso es el poder de la literatura, uno puede escribir lo que quiera. Aunque encontraba sus pequeñas avenidas para exorcizar lo que su jefe le hacía sentir, lo cierto es que la situación estaba lejos de ser humorística. En una etapa donde yo me creía que yo era despreciable, y yo me creía que mi trabajo no valía nada, y yo me creía que yo no iba a hacer nada en física, entonces, hasta que en un momento yo dije, bueno, pues sí tuve como una especie de no de iluminación, pero como que fui capaz de entender y dije, bueno, esto no puede seguir así, o sea, este señor no me puede tratar así, independiente de si yo soy la más bruta de Europa. O sea, pero eso me demoró mucho tiempo, entonces ya cuando hice eso, volví a llamar a Chitra y le dije, Chitra, yo llevo 3 años de doctorado, pero si yo pierdo los 3 años, los pierdo, yo no vuelvo a trabajar ni a hablar con este señor. Y ella entendió, lo pensaba un poquito, pero ella entendió la gravedad del asunto y me dijo, no vuelve a hablar con él, la terminamos nosotros. Y entonces la pude terminar, pero fue una experiencia muy dura porque además, yo imagino que esto es el maltrato en todos los otros niveles, ¿cierto? Uno le cuesta mucho saber qué es real y qué no es real, y en ese momento todo lo que ese señor decía de mí era real. Entonces eso es muy duro. Pero bueno, y entonces después ya no lo vi un año, hasta que me gradué, y lo vi solamente en la sustentación de tesis, pero yo tenía, vea, la barra total, o sea, yo tenía, eso se llenó porque todo el laboratorio era muy amigo mío, y logré hacer pues un buen trabajo al final. Entonces él ya ahí no era un bobo ahí sentado, solito. Pero lo único bueno de esa experiencia, yo no sé si ustedes han tenido un jefe duro, es que a mí ningún jefe me parece horrible, porque yo ya tuve el peor al principio de mi vida. Entonces ya, yo me acuerdo que estaban nuestros y decían, uy, qué jefe tan duro, y yo, no, mi hija, o sea, no sabe, no conoce lo duro, este es muy tranquilo, querido, o sea, relájese. Entonces me sirvió para que, yo creo que ya, de aquí a que me muera no va a tener un jefe así, porque además si lo tuviera diría como que, uy, no, por aquí no es y me voy, ¿cierto? La ciencia de los colores nos dice que una cosa es la realidad objetiva de un color y otra es la percepción que tenemos de ese color. El problema con los malos jefes, sobre todo los primeros años de trabajo, es que uno tiende a confundir la percepción que tienen de uno con la realidad. No, yo creo, yo tuve, obviamente, creo que he mejorado, síndrome del impostor, mucho tiempo. Yo creo que los jefes tenemos mucha, ahora que yo soy jefe, pero también tengo jefes, yo creo que los jefes tenemos un poder muy grande, porque cuando uno cree en las personas, pero también cuando les realimenta, o sea, cuando les dice que hace bien y que te tenés que formar, en realidad puede ser demasiado poderoso, sobre todo para las personas para todos, pero por ejemplo cuando uno está empezando, porque cuando uno está empezando, si ustedes piensan, uno sale a la vida laboral solo con un feedback académico, que es muy poco correlacionado con cómo le va a ir uno en el trabajo. Porque no, pues la gente súper tesa en la universidad no significa que sean los más buenos para el trabajo, ni viceversa, a veces sí, ¿cierto? Pero entonces, yo creo que eso es demasiado importante, y los buenos jefes potencializan absolutamente a las personas. Y yo creo que los buenos jefes lo que hacen es que creen mucho en el potencial que uno tiene. Uno podría decir que Juliana Restrepo ha vivido 2 vidas. Sí, total, porque pues la ciencia es mi trabajo, pues lo que estudié y mi trabajo, ¿cierto? Y era investigación, que es lo más distinto a la literatura que yo creo que existe, pues la investigación en ciencias exactas, y era ser profesora, ¿cierto? Y digamos, incluso el cerebro que yo uso o que usaba pues para ser profe y ser investigadora era completamente cuadriculado. Pues por ejemplo, la gente que sabe primero las secciones que va a hablar en una clase, y después sabe pues como que el orden, y después llena qué va a pasar en cada parte, entonces totalmente cuadriculada. En cambio la literatura, si quieres, era como mi actividad de tiempo libre, como cuando las mamás de uno, las tías se meten como a, ¿cómo es que se llama? Pintura country, ¿saben? Era como clase de pintura country, y entonces yo ahí podía hacer lo que yo quisiera. No tengo ninguna formación en literatura después de 11 del colegio, entonces
realmente no se conectaban, era como mi actividad de tiempo libre. Esos dos cerebros de los que habla Juliana nos hace pensar que es acertada la manera como hemos contado este episodio. La literatura en la vida de Juliana representa el color negro y está alojada en un cerebro que es independiente de su otro cerebro, el de la física investigadora, que recuerden está representado por el color blanco. Pero la verdad es que hemos contado mal la historia de Juliana. Mejor dicho, la hemos enmarcado mal. Les dijimos que constaba de dos partes, la negra y la blanca. Pero eso es una vil mentira. Mal haría uno en escoger esos colores, porque el blanco y negro, tan usados para representar el yin y el yang, los opuestos en la vida, el balance entre dos cosas diferentes, en realidad no son una representación acertada del trabajo ni mucho menos de la vida. Hemos debido escoger otros colores, no sé, azul y amarillo tal vez. Y es que la vida y el trabajo se parece más a lo que sucede cuando se juntan el amarillo y el azul que cuando interactúan, al menos en nuestro concepto social, el blanco y el negro. Los mundos de Juliana, la ciencia y la literatura, no simplemente se toleran como el yin y el yang. De su intersección no salen intactos como cuando uno no sabe si es un cuadro de fondo blanco con manchas negras o de fondo negro con manchas blancas. La magia de los colores en realidad es la magia de los mundos que colisionan, de cuando el azul entra en el amarillo y del otro lado sale el verde, de cuando el amarillo y el rojo crean naranja. La música de esos mundos que se mezclan no es simplemente la del blanco y el negro superpuestas. Son más bien una sinfonía mucho más enriquecida. Una música, si se quiere, más colorida. Yo no creo. De pronto, no sé, yo no creo. En la vida blanco y negro es posible diferenciar claramente lo que corresponde al negro y lo que corresponde al blanco. Pero en la vida real los colores están interactuando todo el tiempo. Para volver a la metáfora de los cerebros que usaba Juliana, el fluido cerebral de un cerebro se filtra al otro cerebro y se mezcla con ese otro fluido. Pero una vez, una amiga mía que es directora de cine, que se llama Catalina Arroyave, me dijo algo que ella lo dijo, ¿cierto? Yo no salió de mí, pero es bonito y es... No sé si ustedes han visto que yo no escribo tanto algunas cosas, como que no es que me pase 2 párrafos describiendo, a veces sí, a veces no, un personaje que llega o un lugar. Pero ella me dijo que yo a veces era muy buena para con 2 o 3 palabras como agarrar todo lo que se necesitaba saber de ese lugar o de esa persona, y que quizás eso yo lo tenía de la física. Entonces yo no me inventé esto, pero cuando ella lo dijo a mí me pareció muy bonito, porque ahorita se acuerdan que les conté que los físicos somos buenos para simplificar, como para coger algo, un lugar por ejemplo que está lleno de parámetros, lleno de adjetivos que lo pueden describir, y escoger los 3 que mejor sirven para imaginarlo. Entonces eso lo dijo Cata una vez en una librería que queda en el Carlos C, que se llama Los Libres, y me pareció bonito, pero no me lo inventé yo. Aunque a veces parece que lo que uno está haciendo es de un color tan diferente a lo que había hecho antes o a lo que estudió, lo cierto es que los colores tienen esa condición curiosa de saberse mezclar. Puede que no siempre, y puede que no todo el tiempo. A Juliana probablemente la literatura y la física no se le habían juntado hasta que llegó a su trabajo actual, trabajo en el que combina ambas. Sí, incluso el libro creo que me funcionó para ganarme ese puesto, porque en ese puesto que tengo hoy es un cargo muy chévere en el sentido que combina las 2 cosas que me gustan, que es ciencia y literatura, porque como directora de contenidos tenemos que entender cómo narrar, pues cómo contar las ciencias y cómo contar las historias. Entonces yo creo que el libro me sirvió como para chequear una de las casillas que no tendría chequeada por mi vida normal de académica para el puesto. Uh-huh. No siempre es fácil ver que el mundo del trabajo está lleno de colores vivos y de tonos llamativos. Después de todo, la conversación del trabajo tiende a ser sosa. Una conversación que parece de blanco y negro. La típica de en qué carrera estudiaste y en qué estás trabajando. Yo creo que yo para afuera puedo parecer un bicho raro, ¿cierto? Sobre todo porque culturalmente en este país entendemos como que uno se monta a un tren y traque para adelante, ¿cierto? Como me monté al tren de el derecho y la ciencia política, entonces va a hacer esto y después eso. Entonces, para afuera, a veces yo parezco un bicho raro. Y lo raro no reside tanto en que haya estudiado física. Hay un montón de físicos, solamente que pronto no los has entrevistado, ¿cierto? Pero lo raro no es eso, sino lo raro mío es que he cambiado de carril, pues como que, por ejemplo, fui profe un rato y ahorita estoy en Explora, ¿cierto? Entonces yo creo que yo sobre todo me siento afortunada como de haber podido cambiar de carril y poderme mover en distintos trabajos.
me siento afortunada porque eso es lo contrario de aburridor. O sea, por ejemplo, yo llegar, que me hayan contratado en Express, yo todavía le digo a mi jefe, pues, ¿cómo me contrataste si yo no sabía nada de esto? Pero eso significa que yo he aprendido un montón de cosas y nunca ha cesado de ser interesante para mí. Es en parte esa necesidad psicológica que tenemos de darle cierto orden al mundo y de meter a la gente y a las cosas en categorías que, aunque útiles, tienden a ser demasiado angostas como para contener algo tan complejo como un ser humano. No, porque en realidad, pues pensar como en la vida tuya normal, como que la gente con la que yo me veo todo el tiempo, yo soy la que soy, o sea, pues soy la que trabaja en Explora, Juliana, mamá de 2 niños, pues en los chats soy la mamá de mis hijos, en los chats de papá, que eso da por ahí para 5 cuentos, en los cumpleaños de mis hijos soy la mamá de mis hijos, no sé, en yoga soy la estudiante de yoga, empecé a hacer yoga hace poquito. Entonces yo creo que en la vida mía común y corriente yo no soy la escritora, cero, soy Juliana, la que hago mi vida común y corriente, ¿cierto? A mí me parece antes raro que me digan la escritora, porque además hace rato no saco un libro, pues saca como 2 cuenticos ahí, pues menudeados. Entonces, es decir, me da más pena que me digan la escritora, pero casi nadie me dice, en mi vida normal soy yo, pues sí, o sea, yo normal. Se trata de entender que la vida no es de un solo color, o como diría uno si fuera más científico, que la vida no es monocromática. Ay, tan lindo. No, El aprendizaje no es menor, y es que entre uno se interese por más cosas, entonces tendrá acceso a más colores. Y como la ciencia de los colores nos dice que los colores están allá afuera, pero también dependen de nuestra percepción, eso quiere decir que entre más enriquecida sea una vida, entre más entrenado sea el lente interno, entre más lleno esté de intereses, curiosidades y aprendizajes, más completa podrá ser la paleta de colores que uno podrá identificar en el mundo. Y eso, todo esto, ¿qué importa? La respuesta es muy simple. Porque finalmente esto no suena tan maravilloso como esto. Estudianse la gente como Feynman, tiene pues la vida de Feynman y los personajes así porque tienen vidas muy interesantes que no son de un solo color. Yo a veces digo que esa es gente que no es monocromática, no eran solo físicos, sino que hacen muchas cosas. Y hay vainas interesantes, yo creo que hay vainas ahí que uno puede aplicar a la vida. Una última cosa antes de despedirnos. Piensen en los perros. Los perros, así les duela a los dueños de las mascotas, ven un mundo mucho menos rico que el de ustedes. Y eso es porque tienen menos receptores de colores que ustedes. Y ni siquiera es que tengan muchos menos receptores, tienen uno menos que ustedes. La ciencia de los colores, recuerden que ante todo este es un episodio científico, nos dice que los perros tienen 2 conos receptores de colores, azul y verde. Nosotros tenemos uno extra, el rojo. La ciencia de los colores parece más bien la magia de los colores. Y es que cuando uno agrega un receptor de color adicional, eso no quiere decir que uno esté sumando un color más. Ese receptor adicional acaba de desbloquearle a la percepción del ser humano no 1, sino 98 fotopigmentos. Esto quiere decir 98 matices de color que ya estaban allá afuera en el mundo y que el humano, a diferencia del perro, va a poder disfrutar. Los colores, esto es muy importante, no suman aritméticamente. Cuando los colores se juntan, y aquí podríamos no estar hablando de colores, sino de oficios, de intereses, de aprendizajes, cuando los colores se juntan, no se suman, se expanden. Esto, por supuesto, parece una genialidad nuestra, pero nada que ver, no es otra cosa que la que ya nos había dicho una física muy tesa, que también resulta que es una gran escritora. Siempre es interesante cuando se juntan 2 vainas, por ejemplo, cuando se juntan ciencia y literatura, o comunicación de la ciencia y literatura, porque uno a veces las ve como separados, pero si se juntan, se expanden. Entonces, por ejemplo, yo siento que la literatura sirve para expandir la forma en la que contamos la ciencia, y de esa misma forma pueden haber otras mezclas que expanden las formas de hacer.
Gracias por escucharnos. Este fue el primer y hasta el momento único episodio científico de 13%. A los científicos que nos hayan escuchado y que les parezca que esto no fue muy científico, les pedimos disculpas y les recomendamos el podcast de Radiolab que se llama Colors, el cual nos sirvió de inspiración para hacer este episodio. A Juliana Restrepo, autora de La Corriente, libro que les recomendamos mucho y que pueden conseguir en Books, BUKZ, le agradecemos por su tiempo y su generosidad, pero sobre todo, por no ponerse brava con nosotros por haber usado descaradamente pedacitos de la entrevista sin contexto alguno, como por ejemplo este. ¿Le sirvió o no? Hasta la próxima.